Epa, bienvenido a tu programa Cuidado Chocas por ANTV, la señal del pueblo legislador. Síguenos en @JesúsSantanderL y @Cuidado Chocas en Twitter, Instagram y TikTok. Hoy tenemos un programa especial, ya que nosotros vamos a conmemorar lo que fue el 11, 12 y 13 de abril. Todo 11 tiene su 13 y tenemos los participantes y los protagonistas de esta historia reciente venezolana que tiene que ver con el retorno al poder de la revolución bolivariana, que fue asediada en algún momento determinado por la derecha nacional y la derecha internacional, desconociendo a nuestro comandante eterno y presidente de la República Bolivariana de Venezuela en aquel entonces, nuestro comandante Hugo Chávez, y que por supuesto el pueblo pidió que volviera nuestro comandante al poder, ya que estas fuerzas de la derecha habían asumido lo que era, o lo que ellos creyeron que habían asumido el control de Miraflores, y resulta que bueno, que el pueblo lo sacó corriendo, como lo observamos también la semana pasada en el programa con el mazo dando de Diosdado Cabello, y uno de los protagonistas principales, nada más y nada menos que es el hoy general en jefe Suárez Chourio. Bienvenido, mi general en jefe. Gracias, Santander. Epa, no vamos a chocar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al pueblo de Venezuela. Aquí estoy, contento, asistiendo a esta importante tribuna en nuestra NTV para, darle información al pueblo y decirle al pueblo que a 20 años de esa gesta en donde se expresó la verdadera unión cívico-militar, pudimos encontrarnos en la historia para hacer historia. Es lo más importante, para hacer historia, al lado del gigante, y como el pueblo, se volcó a las calles y dijo, queremos ver a Chávez. Así es. Fíjense que yo comparo tres eventos fundamentales e importantes en la historia de Venezuela, ¿no? Uno fue ese 27 y 28 de febrero del año 1989, donde el pueblo salió a protestar contra esas medidas que quería imponer el imperialismo norteamericano acá en Venezuela. La Fuerza Armada en aquel momento actuó más bien en contra del pueblo. Hay que decirlo, una deuda que tenemos. Eso es una deuda que tenemos y que la hemos ido saldando en el tiempo histórico que estamos viviendo. Después del otro momento fue la rebelión militar, donde usted formó parte ese 4 de febrero, y la rebelión de la aviación en noviembre, y allí salió la Fuerza Armada. No salió gran cantidad de pueblo en ese momento, pero este 11, 12 y 13 de abril se unieron los dos factores, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se unió el pueblo venezolano. ¿Qué pasó ese día 11 de abril cuando se suscitaron todos estos hechos? El video falso de Venevisión, donde decían que estaban masacrando a la gente en Puente Llaguno, que iban tantos muertos, el llamado ya a llegar a Miraflores, la incursión de esta derecha apátrida en el Palacio de Miraflores, y después ese 12 de abril, en el 11 de la noche del 12, el despertar de ese pueblo que salió de los cerros, como la canción, y bajaron a pedir el retorno del comandante Chávez. ¿Qué pasó esos días en su cabeza, Miguel Ángel? Yo quiero entrar en contexto, Santander, en contexto para sintetizar aquel momento, porque asaltan tantos recuerdos a mi mente que, pasaríamos días, noches, escribiendo esta historia, la historia verdadera, ¿no? Y en función de eso, como tú lo dijiste, tres revoluciones en nuestro tiempo histórico. La revolución del pueblo solo en el año 89, en febrero. La revolución también de febrero, pero en el 92. Son revoluciones afines. Una es consecuencia de la otra, ¿no? De los soldados solos, ¿no? Y la revolución de abril, los soldados y el pueblo como un puño, juntos, unidos, uno solo. En ese sentido te digo
que yo voy a remontarme para ir puntualizando algunos hechos importantes de ese 11 de abril de hace 20 años, 30 años del 4 de febrero, 20 años de la Revolución de Abril, del despertar del pueblo, de la Unión Cívico-Militar, del pueblo en armas, porque estaban armados de valor, de conciencia. Ese es el arma estratégica más fuerte que puede tener un pueblo, el pueblo en armas, ¿no? Esa es la milicia. La milicia ahorita está cumpliendo 13 años. Saludos a la milicia, nuestros milicianos y milicianas. Y bueno, entrando ya al 11 de abril, voy a partir desde el momento, para resumir, cuando parten la pantalla. Es correcto. En una cadena que estaba dando nuestro comandante eterno y amado Hugo Chávez para informarle al pueblo la realidad de lo que acontecía. Y resulta que las grandes corporaciones mediáticas, ya alineadas con el mandato del imperio norteamericano, y respetaron la majestad del presidente, del comandante en jefe, y partieron la pantalla en un discurso, en una orientación que se le estaba dando por la situación tan grave que avisoraba. Ya a partir de ese momento se habían desarrollado los acontecimientos, ya venía la maldad, la perversidad de los generales sin tropa, de la CTV y de los empresarios Fede Cámara. Fíjate cómo fue esta trama, este golpe, ¿no? Ven, las corporaciones mediáticas. Y las corporaciones mediáticas, este golpe, ¿quiénes asusaron? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes prepararon este golpe? Primero, su dueño, los Estados Unidos. Correcto. Segundo, las corporaciones de comunicación antisocial, no social. Es así. Antisocial. Tercero, el patronato, Fede Cámara. Cuarto, cosa extraña, los subyugados, los obreros, ¿no? Y un quinto elemento, los generales sin tropas, sin pueblo, sin soldados. Todos esos 5 elementos estaban solos allá en su cogollo, ¿no? Y allí entramos en contexto. Entonces sí, me remeto cuando recibo una llamada de nuestro vicepresidente, comandante de la Revolución del 4 de febrero, actor principal en la Revolución de Abril también. Mi saludo a nuestro camarada Diosdado Cabello. Mi abrazo, mi respeto y mi siempre a la orden, mi comandante Nicolás Maduro, un guerrero, todo un guerrero. Se portaron como unos combatientes ese día, patriotas por la patria, con el fuego sagrado, la llamarada sagrada. Esos hombres que hoy en día, y mujeres, que hoy en día son nuestro alto mando político, ¿no? Ahí observábamos, mi general en jefe, para recordar esa etapa de la historia, observamos al presidente Nicolás Maduro, el hoy presidente Nicolás Maduro, en aquel momento era el canciller de la República, en Miraflores, allí acompañando al pueblo, y la primera combatiente, Silvia Flores, que bueno, sí, que bueno, ni estuvo para qué decir. restiada en ese momento allí a las puertas de Miraflores exigiendo el retorno del comandante Chávez, pero había una institucionalidad que era el vicepresidente de la República, que él echó el cuento en estos días en el Mazo Dando, pero quiero que usted nos lo bueno, comente. entonces recibo, y por eso parto de allí, recibo la llamada de nuestro camarada Diosdado Cabello. Me pregunta: Churio, ¿dónde estás? Yo le digo: aquí en el Palacio, al lado del hombre, porque yo era y siempre fui el jefe de seguridad, asistente privado, amigo de nuestro comandante supremo y eterno. Ya estoy cumpliendo con él 40 años y más. Imagínate, así estamos nosotros, ¿no? Entonces me dice: no te separes del comandante,
de nuestro presidente, de nuestro comandante, porque el alto mando militar quiere reeditar lo que había pasado en septiembre de 1973 en Chile. En Chile. Van a pedirle la renuncia y mucho cuidado, no lo dejes solo un momento, porque van a intentar inclusive asesinarlo. Hay que decirlo bien claro. Ya Diosdado tenía la visión. Claro, ya él tenía la información, él manejaba el alto gobierno, era nuestro vicepresidente. Correcto. Y entonces, le digo, tranquilo, yo no me separo nunca de nuestro comandante. En ese momento, ¡tum!, el primer asesinado en las escaleras del Palacio Blanco. Un muchacho que trabajaba con nuestra almiranta en jefe, Carmen Meléndez, también mujer patriota de reconocida trayectoria revolucionaria. Resulta que me llega la información allá adentro y me dicen, desde el Hotel Ausonia lo asesinaron. Primer tubazo que te voy a dar. Yo tuve que separar en ese momento que él estaba hablando, pero estaba asegurado allí adentro. Y armé un grupo de intervención rápida, tomamos el Hotel Ausonia y agarramos 3 francotiradores, todos con pasaportes colombianos. Imagínate. Y había un centroamericano. Tenían las armas, drogas, estaban en el 6º piso de ese hotel. Con mi equipo lo trajimos, le protegimos su vida cuando lo sacamos del Hotel Ausonia al Palacio, que eso es escaso 60, 70 metros. Llegamos al célebre Manguito, allí se lo entregué a la antigua DC. A ellos estaba en desarrollo el golpe de Estado y a ellos los instruyeron, le hicieron su acta policial y todo y quedaron detenidos. Esos fueron los 3 primeros francotiradores. Y bueno, para resumirte también, después de esa eventualidad, regreso al lado de nuestro comandante, termina el mensaje, nos vamos al despacho 1. Y una particularidad, yo le agarro su armamento personal y yo le digo, tome, métaselo aquí, porque viene el alto mando militar a pedirle la renuncia, me informó Diosdado, y mucho cuidado con reeditarlo de allá de Allende. Bueno, está bien, se puso su cuestión, recibió al alto mando militar y en efecto, el libreto, como lo había dicho nuestro camarada Diosdado Cabello, empezó el desarrollo, el libreto. Empezaron a caer, como quien dice, los puntos y comas, ¿no? Vinieron a pedir la renuncia y hubo una tertulia. Nuestro presidente sentado aquí y yo allí, y encerrados allí con su seguridad. Ahí no pudieron hacer nada, ni iban a hacer nada. Se retiró el alto mando militar, que ya había pedido la renuncia a unos cuantos. Hubo unas buenas posiciones allí. Estaba el hermano Aristóbulo, el cimarrón mayor. No sé por qué, pero ahí estaba en el despacho 1 en esa reunión. Y por supuesto el ministro de la Defensa, que era nuestro también talante y alto revolucionario, José Vicente Rangel. Correcto. Hay que puntualizar eso. Hubo un general, Arévalo Romero, que se les enfrentó, era vicecanciller, se le enfrentó y les dijo, ay, qué bonito, mi general, uno de los que estaba pidiendo la renuncia. Ahora, como cree que se va a hundir el barco, se quiere salir y está usted poniendo esa torta. Qué bonito, no puede ser que venga usted ahora a dar la espalda, y que creo que era el comandante general de la aviación para el momento. Bueno, terminó ese evento, desarrollan los acontecimientos.
le exige la canalla que se presente aquí a comandancia del ejército. Nos venimos. Ahí tuve que imponer. El comandante Chávez se puso su uniforme cuando venía el alto mando militar a ponerle la renuncia, subió, se puso su uniforme y su boina. Y se sentó. Que por cierto ustedes se la coloca cuando hay un evento patrio ahí en la Asamblea Nacional. Claro, esa boina, yo le hago honor a nuestro diputado Frank Morales. Él no se quita su boina del 4 de febrero, símbolo, ícono de nuestra revolución de febrero de 1992. Bueno, entonces, volviendo te digo, viene otra reunión de negociación y decide el comandante con sus ministros y todo, voy a ver qué quieren los generales allá en el ejército, me voy para allá. Y te estoy hablando ya de avanzada la mañana del 12, la madrugada del 12, ¿no? 2, casi 3 de la mañana nos vinimos se lo querían traer ellos, porque querían en los próceres, en un ícono de nuestra patria, darle la ley de fuga para asesinarle. Y le dije, el mismo guión de Chile. El mismo guión. Y le dije, un momento, el jefe de seguridad soy yo, el presidente y comandante en jefe es nuestro comandante Hugo Chávez. Yo voy con él y con su seguridad. Me lo traje en los vehículos blindados, Gran Marquis, 3 vehículos, artillados. Yo digo, sin armas, dijo el traidor Rosendo, dijo, sin armas, Churio. Yo hice la pantalla y la que tenía visible se la entregué, que en paz descanse a Moreno Acosta. Y me vine, pero los carros venían artillados con su armamento. Y por eso llegamos aquí a la Comandancia General. Que fue la imagen cuando el comandante Chávez llega y le pide la bendición al padre que murió, al diablo con sotana. Es correcto. Ese es un diablo con Baltasar Porra. Ajá. Ese murió. Que lo tenga Dios en donde él crea, ¿no? Él llegó inteligentemente, perspicaz, y écheme la bendición. Yo estaba allí al lado de él. Un coronel me empujó. Ya de aquí no pasas más. Pero no contaban que allí había otro ascensor. Y subimos hasta la sala de reuniones, yo en el otro ascensor, y llegué primero. Allá a la sala de reuniones en quinto piso de la Comandancia del Ejército. Bueno, una vez que llego allí, me paro ahí en la puerta, sale mi comandante y me ve, me hace señas, y el mismo coronel me ve, y yo lo enfrento. Y me quedé ahí, como leal y del hombre que nos dio y nos devolvió la dignidad a nuestra patria. Es correcto. ¿No es? Entonces, estaba ahí. En eso logro asomarme a ver quiénes eran los actores que estaban dentro de la sala de reuniones del Estado Mayor del Ejército. Ahí estaban en el banquillo de los acusados a nuestro comandante. Y ahí me asomo en ese momento y le dice el general Medina Gómez, teniente coronel, quítese ese uniforme. Él, circunspecto, sereno como siempre, no le contesta, sino que le hace la seña, y me asomo. Allí estaban con una borrachera de poder, embriagados, libando el mejor licor, el whisky, y allí estaba la gente de la embajada norteamericana. Allí estaban los generales. Ahí no había, no veía uno un capitán, un soldado, el pueblo. No, ahí estaban los generales, ¿no? Festejando, embriagados, libando whisky, ¿no? Para que ustedes vean cómo es la historia, ¿no? Una borrachera de poder, diría mi comandante supremo. Y allí fue el momento del secuestro del comandante Chávez. En ese momento, el secuestro se cristaliza cuando se lo llevan casi a las 7 de la mañana. Se lo iban a llevar al Ministerio de la Defensa, después decidieron llevárselo a la Policía Militar, y ahí ese es el primer sitio de cautiverio, en la Policía Militar.
Allí lo O sea, el tiene. primer secuestro fue en la policía militar. Allí lo tiene. Pero como ya el pueblo se había enterado, se acercaron por la Prevención 2 y exigieron, queremos ver a Chávez, gritaba el pueblo. Y eso, mi general Entonces, jefe, para recordarle a la gente, los medios de comunicación privados, los tradicionales, estaban transmitiendo comiquitas. Comiquita, y Tommy otros Jerry. negocios. Pero la comunicación popular, que es la comunicación popular, que por eso que también el 11, 12 y 13 de abril es el día de Se la comunicación. impuso. Se impuso. Y el Radio boca a boca, Perola y el el Radio Radio Bemba se impuso. Eso es lo bonito de nuestro pueblo. Se las ingenió contra el gran poder, vino y se dio allí una guerra de resistencia, una guerra de ingenio, una guerra de inventiva para tomar la iniciativa en el combate, con el pueblo todo movilizado, la Fuerza Armada casi en su totalidad. El generalato era el que estaba ya a la orden del imperio. Los comandantes estaban a la orden del pueblo. Los soldados, los tenientes coroneles hacia abajo, la gran mayoría en su totalidad prácticamente. Casa Militar estaba con el comandante. Con el comandante. Él decía, me acuerdo en una conversación, la primera que tuvo con Fidel, que estábamos en el despacho, uno le dijo, bueno, yo sé que tengo por allá, en una guarnición lejana, tropas leales, pero están lejos. Eso está, y léanlo en 100 horas con Fidel, el libro de Ignacio Ramonet. Entonces, y él le confesaba a Fidel que tenía tropas leales allá y su guardia de honor. Y dentro del fuerte habían tropas dispersas, pero que sabía que la gran mayoría estaba con él. Pero el patronato y las corporaciones mediáticas hacían ver lo contrario. Bueno, allí, para resumirte, se lo llevan, le buscamos una ropa, un sitio estratégico llamado La Roca, que está dentro del fuerte, le buscamos ropa y lo llevamos para, se cambió pues de ropa, se quitó el uniforme, ¿no? Y se lo llevaron. Yo después me fui a mi casa que quedaba aquí, me fui después a entregar todo el armamento y todo en el palacio. Ya estaba instaurado el gobierno de facto y los únicos que salieron del palacio y que les ordenaron que salieran era mi unidad. 23 oficiales, entre ellos 3 marineros, dijeron, nos vamos con usted. 3 eran alférez de navío y tenientes de fragata, ¿no? Sí, alférez de navío y tenientes de fragata. Nos vamos con usted, pero ustedes son de la Armada, váyanse para la Armada. No, nos vamos con usted. Y nos vinimos en la tarde de ese 12, allí, a esa misma oficina, esa misma sala de reuniones. Llegué yo con mis 23 oficiales. Nos tuvieron allí. Nos dieron unas boletas de permiso. A mí no me la habían dado. Ya ellos habían bajado y vieron que no bajaba. Subieron el cambote otra vez. ¿Dónde está mi mayor? No, que estábamos haciéndole la boleta de permiso. Y bajamos. Cuando bajamos... Te iban a secuestrar también, seguro. Ahí había una orden. Cuando bajamos, allí está el helipunto. Sitio, momento clave, ¿no? Llegó una gran caravana, eran 3:30, 4, 5 de la tarde, no me acuerdo la hora, no preciso la hora exactamente. Venía una caravana, llegó esa caravana, se bajó un poco de gente, un hombre con capucha, y lo montaron habían 2 helicópteros prendidos, y lo montaron y salieron en dirección al hotel. Se lo estaban llevando para Turiamo. Allí lo tuvieron en su segundo secuestro. Ya era el secuestro continuado. El secuestro continuado. Ya era el secuestro continuado. Y allí lo estaba esperando una aeronave norteamericana para llevárselo. En la horchila. Ese es el tercer punto. El tercer punto. Entonces, bueno, te resumo allí el 12. No perdí nunca contacto porque el teniente
de navío, el teniente de navío Medina Macero, anduvo conmigo todo ese tiempo. Era como quien dice mi escolta. Yo lo escoltaba a él y él me escoltaba a mí. Los dos moviéndonos estratégicamente a esperar la retoma, la orden del retorno del plan que habíamos configurado. Y suceden dos eventos puntuales. El fiscal general de la República en ese momento era Isaías Rodríguez. Sí. Engaña a los medios de comunicación diciendo que iba a renunciar Esa. y dice la realidad, que el presidente Chávez está secuestrado y no ha renunciado. No ha renunciado. Luego a eso tenían que ustedes retomar a Diosdado Cabello, vicepresidente. Hay para que unas asumiera. llamadas también y unas declaraciones de María Gabriela. Correcto. De María Gabriela. Y del mismo capitán Diosdado Cabello que declaró en Telemundo diciendo que no había renunciado, y ahora a usted le correspondió y al equipo, digamos, del comandante Chávez buscar a Diosdado para que asumiera temporalmente. Y allí es donde quiero llegar ahora para resumir todo. Por eso te dije, nos tardaríamos mucho hablando de el golpe y el contragolpe. Es así. El golpe y el golpe. Entonces resulta que el día 13, para resumir, vamos a Miraflores al mediodía, iniciamos la retoma, se desarrollan los acontecimientos. Ya nosotros en Miraflores, me comunico con Diosdado, nos llamamos, me comunico, le digo, Diosdado, hermano, ¿dónde estás tú? No te voy a decir, pero mira, ya estamos aquí. Bueno, me dice así, prepárame el helipunto, me dice él. Y yo ya está libre de francotiradores. Voy para allá desde donde estoy, en un helicópterito. No era de la Fuerza Armada. Voy para allá desde donde estoy. Ya era avanzada la tarde del 13. Ok, listo. Ya tengo todo tomado. Cuando van al helicóptero no tienen combustible. Correcto. No tienen combustible. Eso fue Dios que lo preservó. Y me dijo, bueno, yo voy subiendo en unas motos, mira la hidalguía, el valor, el compromiso, la lealtad, el valor incalculable de este camarada soldado. Nos vemos en la subida de La Guaira, allí en el inicio de la avenida Sucre, cuando uno viene subiendo. Correcto. Y yo le digo, bien. Y le digo, voy en una ambulancia porque no hay forma de pasar. Metí un equipo dentro de la ambulancia, salí desde el La palacio. única forma de pasar era en ambulancia. Pero entonces, ¿quiénes tenían trancadas las vías? Era el pueblo chavista. El pueblo chavista con su plan de defensa. De defensa, por si venía el imperio, por si iba quien a piedra, con onda, como les decía yo en la comisión. Onda es la China, ¿no? Sí. Con flecha, con lo que tuvieran en la mano, así como en Gedeón, el miliciano con su pistola sometió a ella. Amarrándolo con nylon. Con nylon de pescador. En fin, así es el pueblo, el pueblo venezolano. Venezolano, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando Diosdado me dice, no puedo entrar por ahí, le dije, nos vemos en el distribuidor de Quinta Crespo. Allí nos encontramos, nos dimos ese abrazo y me dice, una anécdota, me dice, no me mataron los tiros, no me iban a matar los tiros, ni la moto, ni nada. Pero Churio me tiró una manta que pesaba como 30 kilos encima y casi me asesina dentro de, protegiéndolo, para que viniera el orden constitucional a Venezuela con la juramentación de él como presidente encargado. ¿Ve? Bueno, llegamos al palacio y me dijo la primera orden que vuelva Chávez. Ya estábamos en contacto. Escúchame, y estaba William Lara también restiado y comprometido, que era el presidente del fíjate, hay un pasaje, Congreso. Hay un pasaje, cuando yo estoy hablando por teléfono con Diosdado, informando cómo se iba desarrollando la situación en la retoma, en el contragolpe con el pueblo y la Fuerza Armada. Ahí estaba Isaías, William Lara, Clodovaldo Rusián
e Iván Darío, que era el presidente de tribunales, el magistrado. El magistrado Iván Darío Bastardo. Iván Darío. Entonces, resulta que ellos en ese momento dicen, aquí están todos los poderes legítimos de la patria, constituidos. Importante también fue la retoma de Venezolana de Televisión, mi general en Ahí jefe, hubo, que fue Danilo Anderson como fiscal, que en paz descanse Danilo Anderson, restiado como fiscal allá, y asumieron el control de Venezolana de Televisión, encendieron los equipos que lo habían apagado este gobernador de Miranda. bueno, ahí hay también un pasaje que no lo he contado. Antes de hablar con Diosdado, yo tuve la dicha, ya lo he dicho, de hablar con Fidel Castro en medio de la retoma, nuestro comandante Fidel Castro, y me dijo, bueno, Prieto, como me dicen el negro, es Prieto. Bueno, Prieto, organiza comisiones para que se vayan a las plantas televisoras con voceros a decir que la revolución está en el palacio. Freddy Bernal en Radio Caracas Televisión, ¿te acuerdas? Claro, entonces yo les di esos mismos vehículos donde había llevado unas horas antes a la comandancia del ejército, a Hugo Chávez, se los di a unos voceros, entre ellos los que iban a Venezolana de Televisión. Estaba Carlos, un eterno periodista de Diosdado. Correcto. Y también hay que decirlo, Vladimir Villegas. Vladimir Villegas estuvo también en esa allí toma. En esa toma y en esa como reapertura y relanzamiento al aire de Venezolana de Televisión. Y Danilo Anderson, como bien lo referías. En fin. Y los trabajadores y trabajadoras, que hay que reconocerlo, de Venezolana de Televisión, que también se enfrentaron a los policías estatales que estaban allí. Sí. Y se retearon para ponerla. Se retearon. Tú lo sabes. Yo lo sé. Tú lo sabes. Por eso es que yo digo que esta historia nunca terminará, porque ¿cuántos millones de venezolanos éramos en ese momento según el censo? 22, 23 millones. Son 22, 23 millones de capítulos. Así. La antipatria echando su ensarta de mentira como cuento. Y nosotros, la mayoría, los patriotas, contando la verdadera historia que considero yo que éramos. Vamos ya a resumir, porque sé que tiene otro compromiso. Llega el comandante Chávez en helicóptero, usted lo recibe allá, esa foto y ese video quedará para la historia. ¿Qué sintió usted cuando agarró en ese momento al comandante Chávez y lo acompañó para retomar el poder, y sobre todo con el Cristo que tuvo nuestro comandante Chávez para perdonar a quienes le hicieron esta traición? Miren la grandeza de nuestro comandante. Primero yo sentí como que me volvió el alma al cuerpo. El alma al cuerpo. Y aquí te digo, voy a hablar con el corazón, ¿no? Me volvió el alma al cuerpo cuando yo entré con el comandante, lo recibimos de ese pájaro, como un pájaro que llevaba el mensaje del profeta, que nos los puso allí. Debo recordar a unos compañeros, Aquino Lamón, que fue el primero que llegó a la Horchila, con al mando del general de división Uzcategui Duque. Ellos fueron los primeros que salieron misionados por el general García Montoya y por supuesto el general Baduel, que en paz descanse, su momento de gloria, de patria, hay que reconocerlo, sí, que después terminó en el Despeñadero, un PAE. Es correcto. Un PAE, ¿no? Entonces, bueno, la historia es cíclica, se repite. Llegaron allá a la Horchila, se lo trajeron, nos lo pusieron allí, lo recibimos con nuestra banda de guerra. Aquella era una llamarada sagrada, un fuego sagrado, que el fuego sagrado es el pueblo. La voz de Dios en la tierra es el pueblo. Y llegamos al salón donde horas antes se había autojuramentado
el de facto. Que habían quitado el cuadro de Bolívar. Que habían quitado el cuadro de Bolívar. Se había juramentado el de facto. Y llegó después la luz. Eso fue una gran luz, desde ese helicóptero hasta ese salón. Y llegó perdonando, mi general. Y llegó con el Cristo que le regalara el maestro, que en paz descanse, Jacinto Pérez Arcay. Llegó con ese Cristo, ¿no? Y llegó llamando a la reunificación del país, a la rectificación de todo el país. Y decía por delante, yo también tengo que rectificar, y llamo a la unidad, llamo a la convivencia. Y no vengo con esas ansias de revanchismo, con esas ansias de cobrarme lo que me hicieron, sino llamó a la unión, qué grandeza, y al perdón. Tenemos que perdonarnos muchas cosas, ¿no? Y yo vi ese momento. Yo lo dejo a él solo ahí, ya asegurado, y me voy al área privada, a preparar el área privada para finalizar. Terminó a golpe de 3 de la mañana, 4, 5, ya casi amaneciendo. Llego al área privada con él. Y le dije, mi comandante, yo no voy a hablar. Le dije, hace 10 años, ya seguía 10 años, había ocurrido el 4 de febrero. Correcto. Hace 10 años yo estuve en esta misma situación, fuimos presos. Nos encontramos en el 98 ya con su triunfo. Siempre seguíamos en contacto en esos 6 años, nos comunicábamos. Y le dije, yo voy, y le alineé a los subtenientes, a los recién graduados, que se mantuvieron fiel allí. Firme. Morales, Kenny y otros tantos más, Lorán, este compañero de la Armada, Medina Macero, se los alineé. Él acostado en su cama y ellos alineados ahí, ya durmiéndose. Y yo le dije, yo no voy a hablar, para que les sirva de tranquilidad su alma, su espíritu. Ellos tienen algo que decirle. Y los subtenientes y alférez de navío y tenientes de fragata le fueron echando el cuento, y él se fue quedando dormido. Hasta el último lo escuchó, lo saqué y durmió. Y ese 14, ya era el 14, yo dormía ahí a las puertas de las 2 horas que me tocó dormir. Se levanta y no podía abrir, y yo me despierto. ¿Cómo antes? Ajá. Dice, prepara el helicóptero que nos vamos a la brigada de paracaidistas. Y yo le dije, ¿helicóptero? ¿Por qué por ti? Mejor por tierra. El helicóptero, quiero irle a agradecer a mis paracaidistas de siempre. Miren leales, la grandeza a mis paracaidistas de siempre. Recuerden que de allí salimos hace 10 años. Así es. Vámonos para allá. Y fueron los que se alzaron allá en Maracay. Y fuimos allá a los paracaidistas. Se me grifa el cuerpo. Y está esa foto porque él sale así, están todos sus paracaidistas allí. Bueno, no cerrando el ciclo, sino comenzando el ciclo. Ese fue el comienzo del ciclo. Así es que Claro, Santander, al pueblo de Venezuela, a NTV, a tu programa Cuidado y Chocas, no chocamos. Aquí estamos. Gracias. Gracias por esta experiencia que nos contó para la historia, y bueno, tenemos unas cosas importantísimas que usted pueda conocer de lo que sucedió en ese momento tan importante para la revolución bolivariana y para la historia de este país. Nos vemos en una próxima entrega.